El canal de YouTube Master Truck Driver es un camionero que publica diariamente sus momentos en el trabajo, pero en esta ocasión, en una noche, luego de haber pasado varias horas manejando, decide estacionar su camión para así poder cenar y tomar un descanso, pero inesperadamente comenzaría a suceder extrañas cosas. What? Fuck. What is this? El chofer intenta saber qué o quién podría ser el responsable de los extraños sonidos afuera de su vehículo, pero a pesar de ir a revisar, no se vería a nadie, por lo que trata de ignorarlo y regresar a cocinar y comer. Sin embargo, parece que todo estaba por empeorar. Atentos. What? What is this? Fuck. Fuck. A pesar de continuar los escalofriantes sonidos desde el exterior del vehículo, no se puede encontrar nunca el responsable de ello. Entonces, ¿qué crees que haya sido esto? ¿Será acaso evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Benditos Bastardos, en esta ocasión, decide realizar un nuevo reto, el cual consiste en tratar de pasar durante 7 días en una casa que se dice está embrujada. Entonces, en el primer día, luego de instalar todo su equipo de investigación, como el medidor K2, campanas, detector de movimiento y Rimpo, decide comenzar con una sesión del Spirit Box para tratar de contactarse con la entidad. Y esto fue lo que captó. ¿Hay alguna entidad que haya vivido en esta casa y que quisiera comunicarse? Primero te digo yo, con voz de hombre, ¿no? José, me ha parecido entender. Me ha parecido escuchar mi nombre por la Spirit.
E interpreto con ello que hay aquí algún tipo de entidad, de energía o de espíritu que me conoce, que sabe mi nombre. Ojo que pita el detector. Te agradezco mucho que hayas hecho pitar el detector. Sobre todo si es para confirmarme que es verdad que aquí alguna entidad, algún espíritu me conoce. Puedes volverlo a hacer pitar si es realmente verdad que hay alguien aquí conmigo que me conoce. José parece haber podido contactar con alguna entidad en la casa. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, decide nuevamente intentar comunicarse con la caja de espíritus y captaría algo escalofriante. ¿Era algún tipo de entidad demoníaca lo que se manifestó de últimas estando aquí en esta casa? Pita, ¿eh? Pitita el otro, ¿eh? Ojo que han pitado prácticamente de seguido los dos, ¿eh? ¿Estás aquí al lado mía? ¿Justo delante mía? Escucho algo ahí en la habitación. Luego de captar extraños sonidos en una de las habitaciones, se acerca a revisar, pero no hay nada. Entonces, decide quedarse en la sala de la propiedad, pero algo llamó su atención. Atentos. No, tío. Si había alguien aquí en el patio fuera y ha llamado a la puerta, ha dado un golpe, ¿puedes hacer pitar el detector de movimiento que acabo de poner ahí? Hostia. El Rempo. Acabo de reaccionar el Rempo. ¿Estás dentro? ¿Estás aquí conmigo entonces? El detector, tío. El Rempo otra vez. Me siento aquí. Justamente delante de la silla. Si quieres que hablemos, si lo que quieres es que hable contigo, si hay algún mensaje que tengas para decirme, por favor, vuelve a hacer reaccionar el aparato que está en la silla y que acaba de hacer reaccionar hace un momento. ¡Eh! El Rimpock de José continúa detectando algo que no puede ver, además de escucharse extraños golpes proviniendo de algún lugar desconocido. Así que intentaría una vez más tratar de contactarse con el Spirit Box. Y esto fue lo que pasó.
¿Estás aquí en esta habitación? ¡Hostia, a la vez! Está en la habitación. El Renko y está metido. ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo total, eh! ¿Y por qué siguen en esta habitación? Después de lo ocurrido, José decide dar por terminada la primera parte de la investigación en esta casa, donde tratará de cumplir la meta de los 7 días. ¿Y tú, te atreverías a investigar esta casa completamente solo? ¿Qué harías tú en el lugar de José? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Franco TV vuelve nuevamente al cementerio Presbítero Maestro de Perú, pues sabe que en el área de niños la actividad paranormal es intensa. Por ello, decide investigar un poco más y ver si puede captar más evidencias. Atentos. Chocolate. Listen. Hear it. Come on, dog. Out of all the places I don't want you to leave me alone at is right here. The left side is where I seen an old lady saying she wanted to show me something, and the right side almost got killed with a bat. Chocolate. Come here. As soon as I heard the crying sound, the dog just ran off into here. Chocolate. Listen. That's gotta be one of the ghost kids again. Chocolate. There is a kid crying. And I don't even know what happened to the dog. This whole area here is where the children are too. See? That I have a flashlight behind me now. Right up through there. I don't know if you guys can see it. I'm gonna switch to my other camera. This way. Let me show that they pass by. God, I'm trying to not get interrupted. I just hope the dog doesn't go running after them. Come on. Oh, Franco parece captar el escalofriante llanto de un niño, a pesar de que no hay nadie cerca de él. Además, el perro que lo acompañaba, llamado Chocolate, se dirige hacia donde se escuchaban los llantos. Oh shit, that's the dog. Chocolate! Bones. Bones. Chocolate! I want to see what's going on with the dog. Something just bothered the dog. Chocolate!
What happened? You okay? You okay? Did you see something? Oh wow, the battery in my psionics is about to die. What's wrong? What do you see? Is it Georgina? Georgina? There's nothing there. Hey, there's nothing there. What's wrong? Holy... Literally, right when I got those responses, the dog started barking. I don't even know what you see. What's wrong? Are you scared? What's going on? Hey, it's okay. It's shaking. Was that Georgina kind of giving me a sign that she's watching me or what? I'm sorry, I didn't mean to scare you. I didn't know that was going to scare you. Are you telling me you can't do this job with me because you're scared? Huh? Look at him. I'm not even touching him. Careful. Careful. Oh my god. Look at the dog is actually scared. I'm not even doing anything. You okay? Huh? You okay? It's okay. It's okay. Come on. Let's go. Take a break from here. Come on. We don't have to stay here. Las respuestas del Ovilus no solo alertan a Franco, sino que además, Chocolate, el perro que está acompañándolo, se ve claramente asustado, pues al parecer, podría estar viendo a Georgina, la bruja, en estos momentos. Sin embargo, Franco continuó investigando, y esto fue lo que captó. This one right here. The other witch's tomb. I see what looks like roses. Right up there. There. What the hell is that? I just saw something behind the door. Holy shit. I swear I just saw something standing through there. I was looking at the flowers that are right there. Chocolate? The dog doesn't even sense it. What the hell was that? Well, I'm gonna switch to color here. There. What the hell is that? There. What the hell is that? There. What the hell is that? Se logra observar una inquietante figura detrás de la puerta, la cual parece esconderse rápidamente dentro de la capilla. Sin embargo, cuando Franco se acerca a investigar el interior, no encontró nada. Con todo ello, Franco estaba dando por concluida la investigación, pero poco antes de llegar a la salida del cementerio, algo llamó su atención. Just somebody sitting in a chair, but they're facing the opposite side of the tombs. I'm literally like about to make my way out of here and I seen this. I'm gonna shine a light over there. Hola? Sad. There's just somebody sitting in a random chair in one of the alleys here.
I'm not going over there. I just thought it was interesting. I was passing by and I see this. Chocolate. I don't know where the dog went. What do you guys think is up with that? That is creepy. Franco encuentra al parecer a alguien sentado en una silla contemplando las tumbas. Sin embargo, el aspecto de esta persona parece ser el de una bruja debido a la extraña túnica negra que lleva. Sin querer arriesgarse más de lo debido, Franco decide ignorarlo y alejarse de allí, y con ello dar por concluida la investigación esta noche en el cementerio. Entonces, ¿qué crees que haya sido lo que vio Franco sentado en la silla? ¿Qué momento del video te pareció más inquietante? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.